Durante 18 años fui el primero en llegar a la oficina. No por miedo. Por respeto. Había algo sagrado en entrar antes que el resto, el silencio, el zumbido de los servidores, la sensación de que todo aún podía arreglarse antes de que empezara el ruido del día. Me había ganado mi lugar, línea por línea de código, emergencia tras emergencia, sin escándalos ni exigencias. Era el tipo de ingeniero que hacía que todo funcionara. Y que nadie notara cuando algo iba mal, porque no iba mal. Mi nombre es Marcus. Trabajaba en Axistech, una empresa de software empresarial que había pasado de ser una startup pequeña a una corporación tecnológica arrogante. Comencé como ingeniero junior. Escalé hasta convertirme en jefe de ingeniería. Nunca pedí aumento, nunca exigí reconocimiento. Solo hacía mi trabajo. Durante la pandemia, fui el que sostuvo la plataforma entera. Diseñé una nueva arquitectura, migré sistemas en plena crisis, entrené equipos nuevos en medio del caos. Craig, el CEO, me llamó indispensable delante de toda la compañía. Todos aplaudieron. Me sentí útil. Necesario. 2 años después, todo cambió. Una mañana recibí una invitación a una videollamada privada con Craig. No había motivo. Solo decía, hablemos rápido. Él apareció con su expresión neutral de siempre, camisa impecable, fondo blanco. Marcus, dijo sin rodeos, tenemos que hablar de presupuesto. Tu salario está entre los más altos. Es insostenible. Vamos a prescindir de tu puesto. Parpadeé. Lo miré. Creí que era una broma. No lo era. 18 años. Ni una falta grave. Una despedida por videollamada. Y un gracias por todo sin emoción. Me desconectaron el correo en menos de una hora. Axistech siguió adelante como si yo nunca hubiera existido. Pero no sabían que, al eliminarme, habían borrado al único que sabía cómo mantener en pie su sistema. Después de la llamada, me quedé inmóvil frente a la pantalla apagada. No lloré. No grité. Solo sentí un hueco, como si me hubieran arrancado una parte que ya no iba a volver. 18 años de lealtad, de noches sin dormir, de urgencias resueltas antes del amanecer. Eliminados con un clic. A las pocas horas, ya no tenía acceso al correo. Slack me expulsó sin aviso. En el canal general, un mensaje frío decía: Cañón de confeti. Agradecemos a Marcus por sus 18 años de servicio. Le deseamos lo mejor. Sin una despedida formal. Sin un gracias personal. Nada. Algunos compañeros me escribieron por privado, con mensajes torpes, incómodos. No sabíamos que iban a hacer eso, decían. Fue una decisión de arriba, justificaban. Lo entendía. El miedo a hablar era fuerte en ambientes donde los que hacen ruido son los primeros en caer. Durante los días siguientes, mi cuerpo seguía funcionando por inercia. Me levantaba temprano, preparaba café, abría mi laptop. Y no tenía nada que hacer. El silencio era ensordecedor. Pero el lunes de la segunda semana, a las 7:43 a.m., sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté. Marcus, dijo una voz que conocía demasiado bien. Soy Craig. Mira. Necesitamos tu ayuda. Hay un problema con la migración del servidor. Nadie entiende tu arquitectura. ¿Podrías darnos una mano? Tuve que contener la risa. En lugar de gritarle, respiré hondo. Pensé que era insostenible tenerme, Craig, que costaba demasiado. No es eso, es solo que estamos atascados, insistió. Solo sería una consulta rápida. De buena fe. Buena fe, repetí. Interesante concepto. Y colgué. Después de colgarle a Craig, me senté en silencio durante casi una hora. No por duda. Por claridad. Durante años había resuelto incendios sin preguntar por qué empezaban. Había sostenido sistemas con código que solo yo entendía porque nadie se tomó el tiempo de documentarlo. Ahora, ese conocimiento se había ido con mi despido. Y lo sentían. 2 días después, otro ingeniero, Jared, uno de los nuevos, me escribió desde su cuenta personal. Oye Marcus, ¿podrías decirme cómo manejabas el balanceo de carga en producción? Los servidores están sobrecargados y nadie logra estabilizarlos. No respondí. No por venganza, sino por dignidad. No me habían valorado cuando me necesitaban. ¿Ahora debía regalar mi conocimiento? Empecé a recibir más mensajes.
uno de recursos humanos. Nos preguntamos si estarías dispuesto a volver como consultor externo, por horas. Traducción: queremos tu cerebro, pero sin el salario ni los beneficios. Rechacé cortésmente. Y así nació algo nuevo. Una chispa. Tal vez no necesitaba regresar. Tal vez podía construir algo mío. Era un experimento que nunca tuve tiempo de terminar. Una especie de motor modular de infraestructura, capaz de adaptarse a distintas arquitecturas sin depender de servidores tradicionales. En Axistec lo mencioné una vez, pero fue descartado por no ser prioridad. Ahora, sin jefes, sin correos urgentes, sin jerarquías, tendría algo escaso y valioso: tiempo. Rediseñé todo desde cero. Código limpio, modular, documentado, con lógica clara y sin parches apresurados. Lo bauticé simplemente Keystone Layer. A los pocos meses, una pequeña fintech local me contactó. Uno de sus ingenieros, ex Axistec, les habló de mí. Les interesaba algo liviano, estable y sin las complicaciones de los monstruos corporativos. Les ofrecí Keystone. Lo probaron. Les encantó. Les resolvió problemas que antes requerían 4 herramientas distintas. Sin querer, había creado un producto real. Y luego vinieron más llamadas. Startups. Consultores. Equipos pequeños sin presupuesto para grandes soluciones, pero con urgencias reales. Comenzaron a pedirme versiones adaptadas, soporte, mejoras. Yo, que fui despedido por ser caro, ahora podía fijar mis propias tarifas. Y, sorpresa, la gente pagaba. Porque cuando algo funciona de verdad, y viene sin la burocracia de una empresa que no valora a su gente, se convierte en una joya. Por primera vez en años, me sentía dueño de mi conocimiento. No alquilado, no usado. Libre. 6 meses después de mi despido, Axistec comenzó a hacer ruido. Pero del malo. Primero fueron rumores, clientes que se quejaban de caídas inesperadas, accesos fallidos, procesos lentos. Luego, publicaciones en foros especializados señalaban inestabilidad en sus servicios. Un conocido me escribió desde una cuenta alternativa. Marcus, el sistema que tú diseñaste está colapsando. Han intentado parcharlo, pero no logran estabilizarlo. Están desesperados. No me alegré. No soy vengativo. Pero tampoco sentí pena. Era consecuencia, no castigo. Días después, Craig volvió a llamar. Esta vez dejó un mensaje de voz. Sé que tenemos diferencias. Pero necesitamos tu ayuda. Hay cosas que solo tú sabes. Podemos negociar un contrato. Lo que necesites. Ni me molesté en responder. Durante años, para ellos fui una herramienta cara. Ahora que todo ardía, quería volver a usarme. Pero ya no era suyo. Yo ya no pertenecía a ellos. Mientras Axistec perdía clientes y reputación, mi modesto proyecto crecía silenciosamente. Keystone Layer se había convertido en una referencia entre pequeños desarrolladores. No era una revolución, pero sí una solución. Y cada nueva implementación me recordaba algo que Craig nunca entendió. No hay talento caro. Hay talento mal gestionado. Ellos apostaron por el ahorro inmediato. Perdieron el alma del sistema. Yo, al ser expulsado, recuperé la mía. Con cada cliente nuevo, aprendí algo que en Axistec había olvidado. La tecnología no se trata solo de sistemas, sino de personas. De escuchar. De construir con propósito. Un equipo de educación digital me contrató para rediseñar su backend. No tenían grandes recursos, pero sí pasión. Trabajamos codo a codo, sin jerarquías absurdas, sin egos. Y en 3 semanas, lanzamos una plataforma funcional, rápida y segura. Uno de los desarrolladores me dijo: nunca entendí cómo alguien como tú no estaba dirigiendo una empresa. Sonreí. Tal vez no era cuestión de dirigir, sino de crear espacios donde el respeto no se mendigue, sino que sea base. A veces me preguntaba si Craig aún intentaba rescatar lo que quedaba de su arquitectura. Si al mirar los logs, reconocía trazas de mi trabajo. Esos comentarios escondidos entre líneas que escribí por costumbre. Solo tú sabrás por qué esto funciona. Confía en el diseño. Era mi forma de dejar huella. Como un susurro técnico en medio del caos. Una noche, mientras cerraba el portátil, recibí un correo de una empresa europea. Habían oído hablar de Keystone.
Querían una demo. Sería mi primer cliente internacional. Respondí con calma. Sin ansiedad. Sin prisa. Ya no necesitaba validación. Mi trabajo hablaba por sí solo. Y lo mejor de todo, no debía rendirle cuentas a nadie que no respetara mi tiempo ni mi valor. Esa noche, después de enviar la demo a la empresa europea, me senté en el sillón con una taza de té, algo que antes no habría tenido tiempo de hacer. Mi calendario ya no era dictado por alertas de emergencia o llamadas nocturnas. Ahora todo se movía a mi ritmo. Pero los ecos del pasado aún aparecían. A veces, en sueños veía pantallas llenas de errores imposibles. O me despertaba creyendo que debía estar en una reunión que ya no existía. No era rencor. Era memoria. Un sábado por la tarde, mientras organizaba archivos viejos, encontré una foto impresa, el equipo original de Axistec, hace más de una década. Éramos solo 7. Caras jóvenes, esperanzadas. Craig también estaba ahí, sonriendo de verdad. Lo miré durante un buen rato. Me pregunté en qué momento se perdió todo. Cuándo dejó de importar la gente y solo quedó el costo. Luego, revisando LinkedIn, noté algo curioso. Varios de mis antiguos compañeros habían renunciado. Algunos iniciaban sus propios proyectos. Otros, simplemente se desconectaron del mundo corporativo. Poco a poco, la vieja Axistec se estaba desmoronando. No solo el sistema técnico, la cultura, el espíritu, la comunidad que alguna vez existió. Mientras tanto, yo seguía construyendo. Pequeño, sí, pero sólido. Y cada línea de código que escribía era un acto de libertad, de redención. No por venganza, sino por sanación. La empresa europea con la que había compartido la demo me respondió entusiasmada. Querían una reunión para discutir una posible integración total de Keystone Layer en su infraestructura. Era una oportunidad grande. Y yo estaba tranquilo. Nos reunimos por videollamada. Ellos esperaban una agencia o un equipo detrás del proyecto. Les expliqué que era yo, solo, quien lo había diseñado, desarrollado y mantenido. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó uno de los ingenieros, sorprendido. Sí. Con lo que aprendí durante casi 2 décadas, respondí. Se hizo un silencio. Y luego sonrieron. Entonces no estamos comprando solo software. Estamos apostando por experiencia real. Esa frase me quedó grabada. Porque durante años, mi experiencia fue tratada como un gasto. Ahora, era vista como un activo. Firmamos un contrato sencillo. Sin cláusulas abusivas. Sin jerarquías innecesarias. Me pedían que fuera su consultor técnico a medio plazo, y que adaptara Keystone a sus sistemas internos. No solo pagaban bien, confiaban. Ese fue el verdadero cambio. No el dinero, sino el respeto. Esa noche, revisé el viejo mensaje de Craig que aún guardaba en el buzón. Podemos negociar un contrato. Lo que necesites. Lo eliminé. No necesitaba nada de él. Porque por fin entendí, el valor no lo define una nómina ni un título. Lo define lo que uno construye cuando ya no está dispuesto a ser invisible. Al principio, necesitaba demostrar que valía. Ahora, simplemente era. Las semanas pasaban y los correos seguían llegando. Empresas pequeñas, equipos freelance, incluso universidades técnicas querían probar Keystone Layer. Me pedían permisos, licencias, colaboraciones. Pero lo más impactante era el tono, respeto, claridad, y sobre todo, admiración. Sin buscarlo, me había convertido en referencia. No por marketing. No por un gran fondo de inversión. Solo por resultados reales. Uno de los estudiantes que probaba Keystone me escribió. No sabía que sistemas tan eficientes pudieran venir de una sola persona. Gracias por compartir tu conocimiento. Esa frase me conmovió más que cualquier bono de fin de año. Por años pedí permiso para existir dentro de una estructura que me consideraba costoso. Ahora, cada línea de código que liberaba era un acto de libertad. Ya no buscaba aprobación. No necesitaba un jefe para validar mis ideas. Ni un comité para decirme si algo era prioridad. Yo decidía. Yo ejecutaba. Yo asumía la responsabilidad. Y cuando me equivocaba, lo corregía sin drama, sin reuniones eternas, sin juegos políticos. Mientras tanto, Axistec desaparecía de los titulares. Sus publicaciones en redes eran esporádicas, genéricas. Sus comentarios en foros estaban plagados de quejas. Craig no había aparecido públicamente en meses.
Todo lo que me hicieron creer que era suyo, mi valor, mi tiempo, mis ideas, ahora estaba de vuelta donde siempre debió estar, conmigo. Una mañana cualquiera, me llegó un artículo compartido por un antiguo colega. ¿Qué fue Daxistec? La caída de un referente tecnológico. Lo leí despacio. El texto hablaba de la pérdida de talento, de la desconexión con sus usuarios, de cómo intentaron reestructurar sus plataformas y fallaron una y otra vez. Sin decirlo abiertamente, el artículo sugería que algo esencial se había ido. Y nunca volvió. No mencionaban mi nombre, pero sabía que hablaban de mi trabajo. De ese sistema base que sostuve durante años sin reconocimiento. De esos protocolos internos que solo yo entendía y que nadie supo mantener. Fui el ingeniero invisible. El que sostuvo la columna vertebral sin figurar en los créditos. Y ahora, mi ausencia era visible. Me invadió una sensación extraña. No era orgullo ni revancha. Era justicia. El tiempo pone a cada uno en su lugar, dicen. Y aunque nunca esperé ver ese día, ahí estaba, leyendo cómo una estructura que me ignoró durante años se desmoronaba por no valorar lo que no se ve. Porque no todo lo importante se mide en hojas de cálculo. Aquel mismo día, otro cliente firmó contrato para usar Keystone. Esta vez era una red de bibliotecas digitales en América Latina. Querían un sistema accesible, seguro y fácil de mantener. Les dije. Eso es justo lo que hago. Y mientras cerraba la llamada, pensé en lo lejos que había llegado. Desde ese instante en que me dijeron que costaba demasiado. A medida que Keystone se expandía, algo inesperado comenzó a suceder. Jóvenes ingenieros me escribían para pedirme mentoría. No consejos rápidos. No atajos. Querían aprender a construir con sentido, como decían ellos. Uno de ellos, Andrés, tenía 22 años y una energía arrolladora. Me envió un correo que decía. Leí sobre su historia en un foro. No quiero copiar lo que hizo, quiero entender por qué lo hizo. Eso me hizo detenerme. Porque nadie me había preguntado eso en años. Acepté reunirme con él y algunos más, cada sábado por la mañana. No les enseñaba solo código. Hablábamos de diseño, de decisiones técnicas éticas, de cuándo decir no aunque pagaran bien. Porque eso también es ingeniería, tener principios, no solo habilidades. Me escuchaban como si cada palabra fuera importante. Y lo era. Porque yo también deseaba haber tenido esa guía cuando empezaba. Una vez, Andrés me preguntó. ¿Qué fue lo más difícil de irte de Daxistec? Lo pensé y respondí. Aceptar que ya no pertenecía a un lugar donde una vez puse todo mi corazón. Pero también les dije que el acto de irme no fue una pérdida. Fue un comienzo. Porque al salir, recuperé mi voz. Y esa voz ahora guiaba a otros. Sin darme cuenta, me había convertido en lo que más necesitábamos en esta industria, alguien que hablara con verdad, sin miedo, sin adornos. Y lo mejor era que no necesitaba títulos para hacerlo. Solo experiencia. Y ganas de compartirla. Una tarde nublada, mientras revisaba estadísticas de uso de Keystone, recibí un correo inesperado. Asunto, solo quería entender. Era de Craig. Me quedé mirando la pantalla. Dudé en abrirlo. Dudé en borrarlo. Finalmente, lo abrí. He estado pensando mucho. El equipo, la empresa, todo. Se nos fue de las manos. No supe valorar lo que teníamos. Tú fuiste el núcleo, aunque nunca lo dijera en voz alta. Sé que esto no cambia nada, pero quería decirlo. Quería entender por qué no volviste. Craig. Lo leí varias veces. No por emoción, sino porque cada frase intentaba recuperar algo que ya no existía. No respondí de inmediato. No por rencor, sino porque ya no había necesidad. Pero después de una hora, escribí una sola línea. No regresé porque finalmente entendí mi valor. Y tú no lo hiciste. Y lo envié. No esperaba respuesta, ni la necesitaba. Aquel mensaje fue más para mí que para él. Era el cierre a una etapa que alguna vez me definió, y que ahora solo era una historia que contar. Guardé el correo en una carpeta que llamé Cos. No por nostalgia, sino por memoria. Craig representaba un sistema que ya no tenía poder sobre mí. Un sistema que despreciaba lo humano detrás del talento. Y ese sistema estaba cayendo. Silenciosamente, sin titulares. Y yo seguía avanzando. No como una revancha, sino como una declaración,
Nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir reemplazable por ver el costo. Y no el valor. El proyecto con la red de bibliotecas en América Latina se convirtió en uno de los más gratificantes de mi carrera. No por el dinero, aunque el contrato era justo, sino porque el impacto era real. Escuelas rurales, centros comunitarios y estudiantes de bajos recursos ahora tenían acceso rápido, seguro y libre a contenido educativo. Y todo eso corría sobre Keystone. Una noche, en una llamada con una bibliotecaria de Oaxaca, me dijo emocionada: por fin los niños pueden buscar libros sin que se caiga el sistema. Gracias. Colgué con una sonrisa que me duró días. En esos momentos, comprendía que mis raíces como ingeniero nunca estuvieron en las oficinas de Axistec ni en las reuniones con Craig. Estaban en mi deseo genuino de construir cosas útiles, duraderas y humanas. Y ahora esas raíces crecían en tierra fértil. Ya no tenía miedo de desaparecer, porque lo que construía hablaba por mí. Ya no necesitaba estar presente en todos lados para ser relevante. Keystone era mi legado técnico, pero también era un símbolo de independencia, de resistencia y de integridad. Volví a sentirme útil, pero sin agotamiento. Valorado, pero sin tener que justificar mi existencia. Cada vez que un nuevo usuario activaba el sistema, una pequeña notificación sonaba en mi pantalla. Era un sonido suave. Pero para mí, era como una sinfonía. Porque cada clic era un recordatorio, había valido la pena. Un día cualquiera, un antiguo compañero de Axistec me contactó. No para pedir trabajo ni disculpas, sino simplemente para compartir algo. Están intentando reconstruir el sistema, me dijo. Pero nadie entiende cómo hiciste lo que hiciste. Dejaste notas, sí. Pero nadie logra replicar tu lógica. Todo falla. Le agradecí por contarme. Y colgamos. No sentí venganza. Sentí distancia. Como si hablara de una ciudad que visité hace años y ya no me pertenece. Mi tiempo ahí había terminado, pero el eco de mi trabajo seguía resonando. En sus errores. En sus intentos. En su frustración. Y comprendí algo más, la invisibilidad que una vez me dolió ahora era poder. Porque cuando haces bien tu trabajo, cuando te vuelves esencial, tu ausencia pesa más que tu presencia. No era arrogancia. Eras realidad. Mis manos ya no estaban ahí, pero cada caída del sistema era una firma involuntaria. Cada fallo era una prueba silenciosa de lo que sostenía con esfuerzo invisible. Y eso, aunque ellos nunca lo admitieran públicamente, estaba en sus reuniones, en sus análisis, en sus suspiros. Esa noche, abrí mi cuaderno de notas y escribí: nunca olvides quién eras cuando nadie te veía. Ahí nació tu fuerza. Guardé el cuaderno. Cerré la laptop. Y salí a caminar tranquilo. Porque ahora sí, era libre. Durante años, mi identidad estuvo atada al trabajo. A los entregables, a los sprints, a mantener todo funcionando. Pero ahora, con el sistema andando solo y los correos llenos de gratitud en lugar de urgencias, me quedaba algo que nunca antes tuve: tiempo. Tiempo para mí. Comencé a reconstruirme, no como profesional, sino como persona. Volví a tocar la guitarra, que llevaba años guardada. Empecé a leer novelas, no manuales técnicos. Redescubrí el silencio, ese que no es vacío, sino espacio para pensar. Un domingo, mientras regaba unas plantas en mi balcón, me reí solo. Porque me di cuenta de que estaba en paz. No eufórico. No triunfante. Solo. En calma. No había jefes, ni entregas imposibles, ni miedo a ser despedido por costar demasiado. Solo quedaba en lo esencial, lo que yo decidía construir, lo que yo decidía cuidar. En esa misma etapa, también volví a hablar con mi familia con más frecuencia. Mi hermana me dijo una vez: te escuchas distinto. Más claro. Más tú. Y creo que tenía razón. Había pasado por una empresa que me exprimió, una salida que me dolió, una etapa de duda. Y luego un renacer. Ahora entendía que no todo ingeniero debe estar en la gran empresa para ser relevante. Que la independencia, aunque solitaria a veces, también puede ser poderosa. Que construir sin permiso, sin jefes, sin validación externa, es el acto más puro de libertad profesional. Y lo más valioso, que mi historia no era de venganza, sino de redención. Un año después de haber dejado Axistec, me invitaron como orador principal a una conferencia de tecnología independiente. El tema: cuando el valor no cabe en un presupuesto. Acepté.
Subí al escenario sin traje ni presentación ruidosa. Solo llevé mis palabras, mi experiencia y la certeza de que, esta vez, me escuchaban por quien era, no por a quien representaba. Les conté mi historia sin filtros, cómo fui despedido por ser demasiado costoso, cómo vi un sistema caer sin mí, y cómo renací fuera del molde. Al final, hubo silencio. Y luego una ovación. Un joven se me acercó después y me dijo: «Gracias. Yo pensaba rendirme. Pero ahora sé que no estoy solo». Eso valía más que cualquier salario pasado. Ese día entendí lo que realmente significa dejar un legado. No es solo código escrito, ni plataformas funcionando. Es inspirar a otros a mantenerse firmes. A no venderse por miedo. A creer en su valor cuando otros solo ven el costo. Hoy, Quisto aún sigue creciendo. Ya no lo mantengo solo, ahora es una comunidad. Y cada nuevo colaborador entiende la base de todo lo que hacemos. No somos reemplazables. Solo invisibles. Hasta que dejamos de estar. Esa frase está escrita en la página principal del proyecto. Mi nombre ya no necesita estar en titulares. Está en cada sistema que funciona sin ruido. En cada profesional que se atreve a irse cuando lo hacen sentir pequeño. En cada historia como esta, que no termina con una caída, sino con una nueva construcción.